Este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que nos hacen en www.buymeacoffee.com/el poeta vampiro, donde encontrarán poemas, cuentos, blogs y videos exclusivos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del poeta vampiro. Yo soy Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. Cuando estaba estudiando en la prepa, mi maestra de comunicación y relaciones públicas nos dio una clase de poesía. Leímos algunas, discutimos, nos platicó de algunos autores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también en esa misma clase escribimos. Y obviamente yo no tenía ni el conocimiento ni las ganas en ese momento de crear algo, de hacer poesía, ni siquiera me interesaba, pero lo hice. Y el resultado le gustó a la maestra, lo cual me alentó para continuar haciéndolo durante muchísimos años. Y pues en ese tiempo pues era un niño con una imaginación demasiado prominente. Y no me costaba nada de trabajo. De repente se los mostraba tanto a la maestra como a los amigos, a las chicas que me gustaban en ese entonces. Y pues esa maestra me dijo que tenía vena poética. Eso la verdad, y si le soy bien honesto, pues no tengo ni idea si lo tengo o no lo tengo. Eso solamente el destino o el tiempo lo decidirá. Pero yo no tenía conciencia de qué era o por qué era importante saber eso. Pero pues en este podcast vamos a ver por qué es importante la poesía, por qué es importante conocer cada uno de los géneros. Vamos a ver para qué la podemos utilizar. Al menos cuando yo era niño o era adolescente, pues no me lo explicaron, solo daban la definición, leíamos uno que otro pequeño poema para niños. Pero los porqués o para qué es o por qué es importante o por qué existe en la humanidad, pues no nos los explicaron, al menos a mí, ¿no? Y aunque bueno, yo tengo muchísimos años sin saber lo que se imparte en una escuela, ¿verdad? Y al menos en mi tiempo pues no fue así. Pero juntos vamos a descubrir por qué es importante, para qué la podemos utilizar. Y por favor en la caja de comentarios en todas las redes sociales, no nada más en algunas cuantas, en todas las redes sociales, ustedes pueden checarlo, ustedes pueden escribir lo que ustedes piensan, cómo ustedes la utilizan, qué escritores recomiendan, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo que también este programa llega a ustedes, o este podcast llega a ustedes gracias a los donativos que amablemente, en verdad, y se los agradezco mucho, nos hacen en www.buymeacoffee o buymeacoffee con doble F y doble E.com / el poeta vampiro. Les agradeceré muchísimo su suscripción, les agradeceré mucho sus donativos. En verdad que pues son tiempos difíciles y pues si alguno de ustedes ha leído mi blog pues saben que las cosas no han ido como yo quisiera, ¿verdad? Han estado un poco bajas, pero bueno, pues así es esto y les agradecería muchísimo que se suscribieran o que simplemente donaran cualquier cosa. Pero bueno, vamos a comenzar y vamos a ver por qué es importante la poesía. Cuando ustedes quieren consultar algún dato, ya sea que corran a Wikipedia, a una enciclopedia, a una biblioteca, cuando ustedes, por ejemplo, quieren consultar una noticia del pasado, van a una hemeroteca, donde sacan un periódico de la fecha que ustedes les interese y allí encuentran esa noticia. Si queremos ver, por ejemplo, una fotografía,
pues nos vamos a una fototeca. Si queremos ver un video, pues vamos a una videoteca. Un audio, una biblioteca. Y así podemos seguir. Sin embargo, si alguna vez nos preguntamos cómo se sentía una persona, no sé, en la Edad Media, o cómo se sentía una persona que vivía en Grecia, en las guerras del Peloponeso, o cómo se sentía, no sé, la gente ahora en la pandemia, cómo se sentía, qué pensaba, cómo pensaba. Si ustedes han explorado en la historia, en los libros de historia, pues solamente nos cuentan los sucesos que pasaron, nos cuentan, pues no sé, de 1920 a 1940, pues la gente se vestía así, o pasó, no sé, un terremoto y hubo tantos muertos, etc. Pero no nos decían cómo se sentía esa persona. Por ejemplo, cómo se sentía una persona que estuvo en la Segunda Guerra Mundial o en una revolución. ¿Dónde vamos? Podemos leer un libro de historia, sí. Podemos leer ese libro, pero pues el escritor nos da los datos, nos da datos duros, nos da algunos sucesos que vivieron, etc. O por ejemplo, podemos leer una novela, pero el mismo escritor de la novela, te dice lo que ese personaje está sintiendo. Por ejemplo, ¿no? Harry Potter se sintió muy feliz al ver a Hermione acercándose por la colina. La autora, J.K. Rowling, pues ya te dice directamente lo que el personaje está sintiendo. Entonces tú ya te predispones a eso. Pero, ¿qué pasaría si en vez de que sea J.K. Rowling la que te dice Harry Potter se sintió muy feliz, pues sintieras esa felicidad al ver a Hermione, ¿no? Y pues ese es uno de los primeros usos de la poesía. Es crear un archivo de los sentimientos del ser humano, del corazón, cómo se sentía de primera mano y realmente lo que estaba sucediendo en algún acontecimiento de su vida, sea cual sea. Es por eso que podemos encontrar poemas de temas infinitos, aunque pues obviamente predominan los poemas de amor. Todos hemos tenido todos esos sentimientos, ¿no? Todos hemos sentido lo que es el amor, o el enojo, o la rabia, o la ira, o etc. Ya sea por una pareja, por un objeto, por una mascota, por un árbol, una planta, no sé. Pero también encontramos que hay desamor, que hay odio, que hay enojo, etcétera, etcétera. Como les digo, pues los temas son infinitos y podemos encontrar poemas infinitos de todo, ¿no? Podemos encontrar poemas ya sea acerca de la naturaleza, acerca de las guerras, de la política, bueno, o sea, temas hay para muchos. Pero obviamente pues no es el único uso. Como ustedes saben, pues dentro de la poesía lírica, ¿qué es la poesía lírica? Bueno, la poesía lírica es aquella que se inventó en la antigua Grecia y que para recitarla o para que la gente se interesara usaban una especie de guitarra llamada lira y con eso musicalizaban lo que estaban recitando, que es lo que conocemos ahora como las canciones. Como ustedes saben, todas las canciones que escuchamos, bailamos, ya sea en la radio, en los conciertos, en el teléfono, escuchando en el teléfono, aquí mismo en Spotify, en Amazon, en YouTube, bueno, son parte de esa poesía lírica. Y ese es otro de los usos. Me gusta decir que es una de las máximas expresiones de la poesía, pues en ellas está conjuntado todos los elementos de la poesía. El ritmo, la métrica, la lírica, todos los elementos que componen una canción son elementos que comenzaron con
una sola lira, con una sola guitarra, con una sola arpa, con un arpa. Entonces, como con la palabra de los poetas, con la recitación de esos poetas, si nos ponemos un poco más románticos, pues la batería, los ritmos de percusión, pues nos marcan el ritmo de esa canción que escuchamos. La melodía nos marca la letra, dónde y cómo entramos, las altas y las bajas de la misma. Y no falta decir que es una de las formas de poesía pues más populares a lo largo de la historia, ¿no? No hay persona en el mundo que no haya escuchado por lo menos una canción o simplemente un ritmo. Digo, si nos ponemos así súper estrictos, hasta en las civilizaciones que no conocemos, o que no han sido descubiertas, pues incluso ahí hay sonidos y palabras. Por ejemplo, pensemos en una tribu perdida en el Amazonas. Por lo regular, ellos mismos o crean su propia música, crean su propio lenguaje, sí, pero de igual manera el sonido de la naturaleza, de los árboles, de los pájaros, de los animales que andan por allí, por acá, todo eso se va conjuntando para hacer poesía. La naturaleza pues está compuesta de poesía, ¿no? Entonces, pues si nos ponemos muy estrictos, hasta en esas civilizaciones que no conocemos, existe la música de alguna u otra manera, a lo mejor hecha por el hombre o a lo mejor hecha por la naturaleza, pero están ahí, ¿no? Y de esos sonidos, de esa ansia de comunicación entre nosotros los seres humanos, es de donde nos inspiramos para hacer y para hacer poesía. De todos esos sonidos que desconocemos, de todas esas pequeñas palabras que vamos sacando, pues incluso ahí es donde nace la poesía, ¿no? Y bueno, aparte de todo eso, tenemos los epígramas. Los epígramas son pequeñas frases incluidas en imágenes. Y por ejemplo, los ejemplos más claros que tenemos de estas imágenes que se han popularizado mucho en las diferentes redes sociales. Por ejemplo, si en tu Instagram buscas el hashtag poesía, te saldrán miles de imágenes con pequeños poemas, ya sea con la imagen de una rosa, no sé, de alguna imagen religiosa, una imagen del mismo autor, imágenes de todo tipo, incluso hasta los famosos estos piolines con frases de motivación y todo eso. Bueno, pues estos son epígramas, ¿no? Estas pequeñas frasecitas, estos pequeños poemas con imágenes, pues se les llaman epígramas. E incluso si nos ponemos mucho más estrictos, incluso los memes también podrían entrar en el rubro de los epígramas, ¿no? A lo mejor son cosas chistosas, son cosas divertidas, a lo mejor, no sé, son frases que todos conocemos o no sé, pero el hecho de que tengan una imagen con una pequeña frase, con un pequeño poema, pues eso ya les hace un epígrama, ¿no? De igual manera, tenemos los epitafios, que describen o recuerdan de una manera muy sensible a una persona al morir. Son estas inscripciones que se encuentran en las tumbas y que de una manera muy breve nos recuerdan a esa persona o solo la identifica de los demás, ¿no? Todos en algún momento hemos tenido a un familiar que ha fallecido, ¿no? Y cuando vamos a su tumba vemos una inscripción, ¿no? Una pequeña inscripción de para nuestro amado, tal, ¿no? Pero antiguamente pues eran mucho más elaboradas, ¿no? Digo, eran
muchísimo más elaboradas, hicieran como pequeños poemas, hicieran así como a tu amado recuerdo en el pasado, tal cual, X, Y o Z, ¿no? O sea, eran mucho más elaborados. Digo, todo esto se ha ido perdiendo con el paso del tiempo porque pues nos vamos olvidando de las cosas, ¿no? Nos vamos olvidando de cómo recordar a las personas, de esas inscripciones, de darle un buen adiós a la persona, ¿no? Nos hemos olvidado y pues qué triste, ¿no? Digo, estaría muy padre que se volviera a retomar, que se volvieran a retomar todas esas inscripciones porque pues son parte de nosotros, son personas que fueron parte de nosotros, ¿no? Que pues sí, a lo mejor ya no están con nosotros, pero pues por medio de esos pequeños poemas en las inscripciones de las tumbas, pues cuando lleguemos o cuando llega otra persona dirá, pues mira, lo querían mucho, mira, pues era así, pues mira, etcétera, ¿no? Digo, a todos nos gustaría ser recordados y pues esa era una manera muy linda de ser recordado uh, para esa persona, ¿no? Es muy triste luego ver o llegar a los panteones y puedes ver que las tumbas están olvidadas, que están cubiertas de todo y hay algunas que ni siquiera nombre tienen, ¿no? Entonces pues era una persona, tenía una identidad, tenía una personalidad y pues sería muy padre regresar a eso, pero bueno, más adelante hablaremos mucho más a profundidad de los epitafios y ahorita me apasioné mucho platicando acerca de eso. Y bueno, otra de las posibilidades o otra de las cosas que tenemos, por ejemplo, u otro de los usos que le podemos dar a la poesía, son estos pequeños cantos infantiles llamados gitanjánforas, las famosas adivinanzas, que son pequeños poemas lúdicos que por lo regular nos confunden para llegar a descubrir una respuesta que no sabemos. Todos sabemos algún tipo de adivinanza, ¿no? Como les digo, más adelante vamos a ver más a profundidad lo que es una gitanjánfora y lo que es una adivinanza, ¿no? Y vamos a dar adivinanzas y podemos hacer dinámicas, etcétera, ¿no? Las gitanjánforas son pequeñas canciones que jugábamos de niños, por ejemplo, lo que en México se le conoce como rondallas infantiles, algo así, sí creo que son rondallas, algo así, que no sé, jugaremos en el bosque mientras el lobo, etcétera. O sea, son cosas divertidas, son palabras divertidas, son juegos divertidos que pues así es como se van creando y pues obviamente, como les dije al principio, pues obviamente todo eso ha quedado en los años 40, 50, 60. Ya en nuestra generación pues obviamente pues son muy pocas las que nos tocaron, ¿no? Es muy poco lo que nos ha tocado de esa época, pero ese es otro de los usos, eso es para otra cosa que lo podemos utilizar. Como vimos en el podcast pasado, la poesía es todo aquello que construimos, que pasamos de nuestra mente a la acción. Todo lo que materializamos, ya sea con una palabra, con un escrito, con varios materiales artísticos, no sé, una pintura, una escultura. La cuestión aquí es cuándo se convierte en poesía. Bueno, ¿cuándo podemos decir que tal o cual cosa que creamos o que escribimos se convierte en poesía? Cuando alguien más o cuando la sacamos del mundo interior. En ese momento ya se convierte en poesía. Cuando alguien más la mira, cuando alguien más la lee, cuando sale de tu mente, se la muestras a los demás. Si tú, por ejemplo, estás escribiendo un diario de tu vida personal, ¿no? Pero ese diario, si tú
no has hecho por mostrárselo a nadie, si tú no has hecho que esas palabras las lea otra persona, simplemente es un diario, simplemente es algo que te pasó, lo escribiste y lo botaste. Para que la poesía se convierta en poesía, tiene que leerla a alguien más, tiene que verlo a alguien más. En ese momento ya se convierte en poesía. Ahora hay muchas maneras de escribir ese diario. Si tú, por ejemplo, lo escribes en prosa, ¿qué es la prosa? Bueno, cuando todo lo que sale de tu mente lo escribes así, ¿no? Querido diario, hoy me pasó tal cosa, no sé. Por ejemplo, querido diario, hoy comí chicharrones hoy comí chicharrones en el patio de la escuela. Y se me acercó tal persona, etcétera, etcétera. Estuvimos platicando y bla, 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 y me gusta mucho, etcétera, ¿no? Esa es una prosa. Pero si tú lo escribes en verso, bueno, dirías, querido diario, hoy estuve comiendo papas en el patio de la escuela. Cortamos y seguimos con el siguiente verso. Tal persona llegó, se sentó y me miró. Segundo verso, segundo párrafo. Estuvimos platicando de su vida, de mi vida y cómo nos ha ido. Y así, ¿no? Pues hay muchas maneras de escribir eso, o de escribir en ese diario. Y también, si por ejemplo, tú quieres escribir en código lo que te pasó, para eso existen las metáforas. Si tú, por ejemplo, te da mucha pena decir el nombre de la persona o la acción que estuviste haciendo, o si, por ejemplo, te da pena decir es que estuve sentada comiendo papas o sentado comiendo papas en el patio de la escuela, pues le ponemos una metáfora que es dar a entender lo que no quieres que se entienda. Más adelante vamos a hablar de las metáforas a profundidad. Pero para un ejemplo rápido, por ejemplo, en vez de decir papas, podemos decir, no sé, tubérculos. Tubérculos o, no sé, frutos de la tierra, ¿no? Entonces podemos cambiar papas por frutos de la tierra. Así que, pues ponemos, ¿no? Querido diario, hoy los frutos de la tierra me regalaron el alimento que compartí con el ser humano que se sentó junto a mí en un solitario campo de un solitario colegio. Y entonces así vamos jugando con no siendo tan específicos. Por eso hay que leer muy bien la poesía, porque existen muchas metáforas, existen muchas cosas que con la que podemos jugar, con la que lo podemos cambiar, ¿no? Y esa es una de las cosas tan lindas y tan interesantes de la poesía, que no para todos puede significar algo más, que a todos les puedes hacer sentir algo mucho más, algo más allá, ¿no? Por ejemplo, si en vez de decir papas dices frutos de la tierra, pues otra persona se puede imaginar, no sé, una berenjena, o se puede imaginar un aguacate, o se puede imaginar, ¿sí me entienden? O sea, eso es lo padre de jugar con las palabras, con la poesía, con todo eso. Entonces, pues ese es otro uso de la poesía, ¿no? El convertir de nosotros, de nuestro diario, algo divertido, algo padre, algo que todos puedan leer y que no todos entiendan. Si me entienden, en vez de ponerle candado a ese diario,
pues lo puedes hacer con puras metáforas, con puras claves, metáforas que tú solamente sepas, y cuando alguien más lo lea, pues va a decir, este está loco, ¿no? ¿Este qué quiere decir? Que es lo que nos pasa a la mayoría de los poetas, ¿no? Pues, ¿y este qué quiere decir, no? Por ejemplo, no sé, leyendo uno de mis poemas, tú eres la sangre que sale por mis venas, la sangre que corre por mi boca, la sangre que esto, la sangre que lo otro, ¿no? Entonces, pues cuando tú lees ese poema, cuando alguien más lee ese poema, bueno, a decir, este está loco, ¿no? Este en verdad se mete, toma sangre, o en realidad, le encanta la sangre, cuando no, para mí, la sangre es una metáfora del amor, ¿no? Entonces, cuando yo te digo, eres la sangre que corre por mis venas, entonces en realidad te estoy tratando de decir, tú eres el amor que corre por mis venas, que inunda mi cuerpo, que atraviesa por mi corazón, que atraviesa por mis ojos. Tú eres el amor que me hace existir, que me hace vivir, que me enamora, que todo eso, ¿no? Entonces, así es como vamos jugando con eso. Y ese es otro de los usos. Y como les digo, pues es algo, son cosas que pues son divertidas, ¿no? Son cosas que pues solamente tú sabes lo que significan. Pero al dárselo a leer a otra persona, puede significar algo diferente. Y cuando esa persona se lo da a otra persona, sí, cambia el significado y va cambiando hasta que encuentres una persona que cuando lea lo que tú escribiste va a sentir lo mismo que tú sentiste cuando lo escribiste. Lo va a sentir, lo va a vivir, lo va a trasladar a su vida. Y tarde o temprano, pues obviamente, y por eso existen tantos autores y existen tantos poetas que son muy famosos, porque nos hacen revivir esas cosas, nos hacen revivir esos sentimientos. En realidad sentimos lo que él está sintiendo porque pensamos igual que él. Entonces por eso es padre leer tanta poesía, porque si, no sé, a lo mejor te sientes muy triste, uno de ellos te puede ayudar. O uno de ellos te puede poner más feliz, o te puede regular, no sé, la depresión, la ansiedad, todo eso, ¿no? Entonces, pues por eso es padre. Y lo mismo pasa con una canción. A todos nos ha pasado con una canción, ¿no? Que por ejemplo, a mí me gusta mucho Zoe, ¿no? Entonces, por ejemplo, al fallecer mi padre, cuando murió mi padre, yo me sentí muy identificado con la canción de Fantasma de Zoe, porque la escribió León Larregui la escribió cuando falleció su padre. Entonces, al leer la letra de esa canción, por ejemplo, cuando dice, dame una señal, aunque me dé miedo, no sé nada de ti, me siento mal. Sé que donde estás puede ser difícil o prácticamente imposible. Fantasma de mi corazón, humilde, tierno, justo y soñador. Gracias por todos esos años, nunca te voy a olvidar. Entonces, pues obviamente cuando lees eso, lo haces tuyo, y tú haces esa canción. Tú haces de esa canción algo tuyo, y a todos nos ha pasado, ¿no? A todos nos ha pasado, ya sea con una novia, con una exnovia, con un familiar, por ejemplo, en este caso. Recientemente también falleció mi mamá, entonces yo al escuchar Amor Eterno, pues yo no la entendía, ¿no? Yo era así de, ay, ya van a llorar con esa canción. Y ahora que la escucho, es una canción muy, muy, muy dura de escuchar cuando muere tu mamá, ¿no? Entonces, pues, como les digo, eso es parte de los usos, ¿no? Mucha gente tiene la idea de que así conquistas a las personas, y no. Para conquistar a una persona se necesitan muchísimos más recursos, muchísimas cosas. Digo, la poesía solamente es un recurso de cómo te sientes, de cómo vas sintiendo esa relación.
desde que la conoces hasta que termina, ¿no? Es solamente un registro. Pero si tú llegas con una chava o un chavo y le dices, mira, te escribí tal o cual cosa, pues no lo va a entender. No lo va a entender porque pues todavía no tienen esa conexión. Puede sonar bonito, puede sonar padre, ¿no? Así de, ay, eres el amor de mi vida. La vida está llena de flores porque apareciste. Y suena muy bonito, pero obviamente no siente lo mismo que tú. Obviamente ella tiene sus propias palabras o él tiene sus propias palabras. Él tiene su propia manera de sentir, ¿no? Entonces pues no sirve como tal, ¿no? O sea, no es que llegues con un poema y no, pues ya la conquistaste, ¿no? No, se necesitan muchos más recursos, se necesita conocerse más a fondo, se necesitan pues muchas más cosas, ¿no? Entonces, pues si es un recurso, si es un uso, sí lo pueden utilizar obviamente, pero tiene que ir acompañado de miles de otras cosas más. Por ejemplo, invitarlo a salir, ser un caballero, ser una buena persona, no solamente con ella, sino con toda su familia, con toda la gente con la que te cruces. Digo, ahorita estamos en una crisis social, ¿no? Ahorita estamos en una crisis social, hay mucho enojo, hay mucha rabia, hay mucho... La gente no sé qué tiene en México que en verdad es muy difícil acercarse a ellos, ¿no? Entonces pues hay que ser amables con todos, hay que ser poéticos con todos, hay que ser un caballero o una dama con todos, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos últimamente en las noticias de todo lo que está pasando, ¿no? Entonces creo que la poesía puede regresarnos un poquito de esa humanidad que estamos perdiendo. Un poquito, con un grano de humanidad que nos regrese, pues estaría perfecto, ¿no? Y para eso sirve la poesía, ¿no? Si tú, por ejemplo, te sientes muy enojado, en vez de salirte y pelearte con los vecinos, o salir y golpear al señor que está ahí, escríbelo. Hoy estoy súper enojado porque tal y cual, porque tal vecino puso su carro enfrente de mi casa y no me dejó salir con la bicicleta, o no me dejó salir o tal o cual persona me está haciendo bullying, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo me siento? No, pues estoy súper enojado, estoy súper mal, le quiero reventar la cara, le quiero reventar los ojos, lo quiero agarrar a golpes. Pero en vez de hacerlo, escríbelo y escríbelo diario. En el momento en que tú puedas enfrentar a esa persona que te está haciendo bullying, vas a tener las palabras correctas para decirle, ¿sabes qué me hace sentir esto? Estoy sintiendo esto, me está pasando esto, etcétera, ¿no? Y ya podrás tener argumentos. Si ya no se puede, si la otra persona pues obviamente no tiene los argumentos necesarios para rebatirte todo esto, pues ni modo, pues ahí entran otras cuestiones, pero lo importante es sácalo escribiendo, sácalo dibujando, sácalo haciendo arte. Haciendo arte es como todos esos sentimientos se van liberando, y vas a encontrar, te digo, hasta valentía para enfrentarlo. Vas a encontrar la valentía necesaria para que con tus propias palabras, tu propia boca, y si el maestro, el director te dice qué está pasando, tú le vas a decir, pues, tal persona me está haciendo bullying y me siento así, ¿no? Entonces, con eso también hasta le puedes ayudar en el futuro a una persona, si es que los publicas, si es que lo pones en Instagram, si es que lo pones en cualquier otro lado, hasta te va a ayudar. Pero bueno, pues esos son algunos de los usos de la poesía. Digo, yo sé que me han de faltar millones, muchísimos usos de la poesía, y para qué se ocupa, y por qué se ocupa, y por qué es importante. Pero pues déjenlo en los comentarios de todas las redes sociales. Ustedes me encuentran como el Poeta Vampiro en Instagram. Aquí en Spotify me pueden dejar
comentarios, igual en Apple, igual en Amazon, igual en YouTube. Búsquenme en Facebook como, creo que es Vampiro entre letras, o en Twitter como el @elpoetavampiro. En Instagram es el_poeta_vampiro. Pues ahí me encuentran, así que pues ahí me dejan todos los usos que ustedes más han encontrado. Muchísimas gracias por escuchar este podcast, muchísimas gracias por ser parte de esta historia, de mi historia, por ser parte de mi poesía. Más adelante exploraremos más a fondo todos esos géneros de la poesía. Vamos a ver cómo se forman, cómo escribirlos, cómo pasar de ese no ser al ser, de cómo pasar esos pensamientos a la acción. Además los invito, como todos los jueves, a escuchar la sección de biografías, y que en el próximo, este jueves, vamos a explorar el clasismo y a sus exponentes más importantes. Y como ustedes saben, los sábados son de recitar poesía, y ahí sí los veo en www.buymeacoffee.com/elpoetavampiro, totalmente gratis. Esos videos van a ser gratis. Hay algunos que sí van a ser de paga, pero esos van a estar más locos. Va a haber cosas más locas, van a haber más cosas muy extrañas, ¿no? A lo mejor hasta van a conocer a un vampiro diferente, ¿no? Y se van a asustar, pero bueno, vamos a tratar de hacer cosplay, de hacer muchas cositas por ahí, pero pues eso sí van a costar un poco más. Pero bueno, cuídense mucho. Mi nombre es Eddie Fuentes, también conocido como el Poeta Vampiro. Les mando un abrazo muy grande, muchos besos sangrientos. La música de este podcast fue cortesía del señor Stefan Abaunza, que lo pueden encontrar en todas sus redes sociales como Stefan Abaunza, Stefan con PH y Abaunza con Z. Cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.